antecedentes. Estos patrones de referencia que se crearon ahora con la resolución 2465 del 2016 son los que vamos a utilizar en adelante. Es obligatorio, el Ministerio de Salud lo hace obligatorio para todos los profesionales médicos que trabajamos en Colombia, utilizar estas tablas o estas curvas de crecimiento. Estas curvas de crecimiento nos van a hacer la clasificación antropométrica, o sea, ellos tienen la clasificación antropométrica de todos los niños y niñas y adolescentes menores de 18 años de edad. Pero en esta resolución también están incluidos los adultos de 18 a 64 años de edad y las mujeres gestantes. Esta resolución yo se las voy a hacer llegar, ustedes la deben leer, porque yo lo que les voy a comentar solo es una parte, un resumen de esa resolución, entonces ustedes la deben tener a la mano. Allí están las curvas de crecimiento de todos los niños desde los 0 hasta los 18 años de edad. Las vamos a utilizar en la estrategia de IEPI porque en la estrategia de IEPI vemos la parte nutricional de los niños y la vamos a utilizar en todo el semestre, en toda la pediatría. Ustedes deben hacer como una carpeta donde sacarle fotocopia a esta resolución y a esas curvas, meterlas en una carpetica para que la tengan a la mano para cuando vayamos a hacer la práctica de la parte práctica de pediatría, en cuanto se pueda, pues porque como estamos todavía en pandemia, no nos hemos vacunado ni nada, pero en cuanto se pueda hacer la práctica, tengamos a la mano esas curvas. O sea, siempre que se vaya a la práctica, siempre ustedes deben cargar con el manual de IEPI, con la cartilla de procedimiento y con las curvas para todas las rotaciones. Bueno, entonces esta resolución está basada en una resolución que era la 2121 del 2010. Estos patrones de crecimiento que se tenía, la Organización Mundial de la Salud, por unos motivos que vamos a ver más adelante, resolvió entre el año 2006 y 2007 cambiar estos patrones. Ahora le decimos las razones. Tenemos el índice de masa corporal de las gestantes que está dado por Atalac y aquí en esta resolución, la 2465, tenemos también los adultos de 18 a 64 años y el índice de masa corporal de estos según la OMS y la circunferencia de la cintura, que dice el riesgo metabólico. Bueno, ¿cuáles son los antecedentes de esta curva? Bueno, en 1993 la Organización Mundial de la Salud llevó a cabo un examen exhaustivo sobre las aplicaciones y la interpretación de los patrones antropométricos y llegó a la conclusión que estas tablas NICE, las tablas NICE son las gringas, las norteamericanas, y la OMS, la que habían recomendado para su uso internacional desde finales de los años 70, no presentaban o no representaba adecuadamente el crecimiento en la primera infancia. Por lo tanto, la Asamblea Mundial de Salud apoyó una recomendación en 1994 que se había dado y en consecuencia llevó a cabo un estudio multicéntrico que fue hecho entre 1997 y 2003 en 6 países a nivel mundial para generar las nuevas curvas de crecimiento y desarrollo en los niños de todo el mundo. Les tengo que aclarar que los endocrinólogos, nuestros colegas endocrinólogos, hicieron acá en Colombia un estudio, hicieron sus propias curvas de crecimiento. Pero esas curvas de crecimiento que tienen los endocrinólogos y que ellos la aplican en sus consultorios son de aquellos pacientes que tienen problemas de talla y son específicas esos problemas de talla, porque los problemas de talla baja pueden ser de origen metabólico o de origen endocrino, ya, o por origen genético, pero ya esa curva que existe, y nosotros respetamos mucho esa curva, ellos lo manejan a manera de especialista. Pero el Ministerio de Salud declaró que todos los profesionales de salud, médicos generales, pediatras generales, todos debemos utilizar las curvas de las cuales les voy a hablar, ¿ya? Pero quiero saber y no desconozcan que los endocrinólogos tienen su curva, sus tablas de crecimiento y que ellos las emplean para aquellos pacientes que nosotros remitimos por talla baja y que no es de origen nutricional. Bueno, ¿cuáles son las limitaciones del estudio ese que se había hecho NICE en 1977, que habían hecho los norteamericanos? Las limitaciones eran que la fuente de datos de diversos estudios se habían hecho con diferentes metodologías, no estaba unificado, que se hizo solamente en población norteamericana, no con población a nivel mundial.
Muchos niños de estos no eran alimentados con lactancia materna exclusiva, sino con sucedáneos de la leche, o sea, utilizaban fórmulas. Y además, la alimentación complementaria en muchos de estos niños se había introducido de manera temprana e inadecuada. Ellos habían tomado una muestra de 867 entre niños y niñas y las mediciones las hacían cada 3 meses, pero no informaron de los primeros 3 meses cuáles eran estas mediciones. Además, el método analítico era limitado, disponible era limitado. Entonces, ¿qué hicieron los expertos en 1994? Ellos, la recomendación de este comité de expertos que se reunió, dijo que se debía elaborar un estándar más que una referencia y que los métodos antiguos describían cómo crecían los niños en una región en un momento determinado, pero que había una necesidad de describir cómo deben crecer todos los niños cuando se siguen prácticas saludables como la alimentación con la leche materna y una adecuada atención de salud y ausencia de tabaquismo. Bueno, antes de continuar con el estudio, que es el cronograma de estudio multicéntrico, miren, el cronograma que hicieron ellos, la OMS de estudio multicéntrico, la resolución fue en mayo de 1994, pero la recomendación de los expertos de la OMS por hacer un nuevo estudio fue desde 1993. Entonces hubo un grupo de trabajo de crecimiento infantil y un grupo de trabajo de protocolo de estudio, y fueron los que crearon el examen multicéntrico de referencia de crecimiento, y que se hizo en julio del 97 al noviembre de 2003. Y se hizo en varias etapas y se implementó ya a partir del 2006 hasta el 2010, y la resolución salió en Colombia en el 2016, que es la resolución que yo les dije, que es la 2465. Bueno, aquí está la resolución, ustedes la pueden buscar, yo se la voy a bajar, pero ustedes la pueden buscar por internet, también se llama resolución 2465 del 2016. Antes quiero hablarles sobre el crecimiento. Se llama crecimiento al aumento en tamaño y número de las células. Es una noción que es cuantificable y depende de varios factores. Hay factores intrínsecos y factores extrínsecos que influyen en el crecimiento de un niño. Entre los factores intrínsecos tenemos el potencial genético, los factores neuroendocrinos y los factores metabólicos. Y entre los factores extrínsecos tenemos los socioculturales, los económicos, los nutricionales, los psicoemocionales y el proceso salud-enfermedad, que también este proceso salud-enfermedad está muy claro en esta diapositiva cómo influye en el crecimiento del niño. Miren acá, un niño que va creciendo normalmente es la línea roja, pero si ese niño empieza a presentar problemas de diarrea, entonces ya la curva de su crecimiento va mellando. El cuadrito rojo tiene la diarrea, si ese niño presenta diarrea, y el cuadrito azul tiene otras infecciones de tipo respiratorio que haya padecido el niño. Entonces miren cómo allí la curva desciende y se ve afectado el crecimiento del niño. Entonces, esos factores que nosotros, que los niños presentan y que nosotros vamos a ver en la estrategia de IEPI como enfermedades prevalentes de la infancia, está comprobado que influyen en el crecimiento del niño y afectan su crecimiento. Bueno, entonces las condiciones comunes que afectan el crecimiento del niño son la malnutrición y la pobreza, la obesidad, las enfermedades prevalentes que recurren, las condiciones prenatales como el retardo del crecimiento intrauterino, la prematuridad, infecciones intrauterinas como el toxoplasma, la rubiola, el alcoholismo, el tabaquismo, el consumo de drogas alucinógenas. Todo eso, por eso cuando uno hace la historia clínica es muy importante saber cómo fueron esos antecedentes del niño, cómo fue ese antecedente del embarazo. Enfermedades crónicas también van a afectar el crecimiento, trastornos metabólicos y endocrinos como el hipotiroidismo, la diabetes, trastornos genéticos y cromosómicos como el síndrome de Down, el síndrome de Turner, las condrodisplasias, y trastornos emocionales, también los trastornos emocionales, el maltrato psicológico va a afectar el crecimiento del niño, la falla de Medro. Entonces, como yo les dije, el comité de expertos aconsejó que se hiciera ese estudio multicéntrico, pero a nivel internacional. Entonces se hizo el estudio multicéntrico entre 1997 y 2003, con 8.500 niños procedentes de 6 países. Entonces estos países eran representativos. En África tenemos la ciudad de Ghana, tenemos en Arabia la ciudad de Omán, en India Nueva Delhi, en Noruega Oslo,
En Estados Unidos, o sea, en la parte de Norteamérica, tenemos la ciudad de Davis, y en la parte de Sudamérica nos representó la ciudad de Pelotas en Brasil. Bueno, en cuanto a la metodología descriptiva de este estudio multicéntrico, que era con el objetivo de establecer un conjunto de curvas de crecimiento para que sean adoptadas como nueva referencia internacional para evaluar el estado de nutrición a nivel individual y poblacional, hubo unos criterios de admisión. Entonces, primero que todo se hizo el grupo que se escogió, esos 800 y pico que les dije de niños y niñas, que tuvieran unas condiciones ideales. Entonces, esas condiciones ideales que cumplían esos niños, que debían cumplir esos niños que se escogieron, era en cuanto a la alimentación ideal, el medio ambiente ideal y el cuidado de salud ideal. Alimentación ideal, que estos niños fueran alimentados, los que participaban en ese estudio solamente eran alimentados con lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, y de allí lactancia materna y alimentación complementaria a partir de los 6 meses. Crecieron en un medio ambiente ideal, o sea, donde había agua, saneamiento, vivienda, las madres no fumaban, las madres no eran fumadoras, ni alcohólicas, ni nada de eso. Y el cuidado de salud ideal, o sea, estos niños cumplían con una consulta de seguimiento, una consulta pediátrica rutinaria, y tenían sus vacunas al día. O sea, estos niños que se cogieron tenían un crecimiento óptimo. De esos 6 países, todos cumplían con esas condiciones. En cuanto a la población y los criterios de selección que se escogieron, bueno, entonces la población, el estado socioeconómico de esos niños era el adecuado para que tuvieran un buen crecimiento. Las ciudades tenían que tener una altitud menos de 1.500 metros. La morbilidad baja 20% de las madres, ya siguiendo las normas de la OMS en lactancia materna. O sea, esas madres debían cumplir también con unas condiciones de estar ellas sanas, de tener sus controles prenatales, sus controles durante la gestación, y que estas madres cumplieran con las normas de la OMS en cuanto a lactancia materna. Todas debían dar lactancia materna. Se apoyó la lactancia materna. La presencia de centros de investigación que estuvieran allí acompañando el estudio. A manera individual, estos pacientes no tenían que tener ningún problema de salud, ni ambiental, ni económico. Las madres estaban dispuestas a seguir las normas de la OMS en cuanto a lactancia materna y alimentación complementaria. El parto debió ser natural a término y un parto único. Los padres debían ser sanos y la madre no fumadora. Entonces, esos eran los requisitos para elegir y tener, o sea, de elegibilidad y los criterios de selección de este estudio. Bueno, el diseño del estudio y muestra se hizo un estudio longitudinal y transversal. Longitudinal de 0 a 24 meses y el transversal de 18 a 71 meses. La muestra, como les repito, fue de 8.440 niños, que se combinó en cohortes de más o menos 300 recién nacidos por sitio y 1.400 niños en 71 meses por sitio. Bueno, estándares de evaluación del crecimiento en los menores de 5 años. ¿Ustedes están viendo bien las diapositivas o se las aumento? Sí, sí se ven bien, doctora. Bueno, entonces el crecimiento alcanzado con estos estándares que se consiguió en ese estudio en los menores de 5 años, este crecimiento de los niños de 5 años, aquí vemos las tablas de crecimiento, rosada para las niñas, azul para los niños, en cuanto a las tablas de talla o longitud para la edad, de peso para la edad, de peso para la longitud o talla, el índice de masa corporal, el perímetro cefálico, la circunferencia del brazo para la edad, el pliegue subescapular, el pliegue del tríceps cutáneo. Además, se vio la velocidad de crecimiento de los niños, porque la mayor velocidad de crecimiento de los niños ocurre en los primeros 2 años. Y aquí se estandarizó lo que es el peso, la talla y el perímetro cefálico. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados de ese estudio multicéntrico? Bueno, la OMS, como resultados, se dio cuenta de que en todos los países que escogieron, esos 6 países que escogieron, todos los niños crecían de manera igual. Miren la curva.
No importa de dónde eran, si eran norteamericanos, si eran latinoamericanos, si eran asiáticos, africanos, miren la curva, todos crecieron de manera igual. ¿Cuándo se dan las condiciones adecuadas para ese crecimiento? Ya ustedes saben cuáles eran las condiciones adecuadas. Entonces, se reconoce, aquí vemos en el estudio multicéntrico, miren los países, Brasil, Ghana, el de la India, Noruega, Oman, Estados Unidos, miren que todos los niños tienen un peso parecido. Ya, todos tienen un peso parecido, la estatura, todos adquieren una estatura parecida y la circunferencia cefálica también. Bueno, esperen, vamos por acá. Aquí vemos la otra parte del país, Brasil, Ghana, India, Noruega, Oman, Estados Unidos. Miren el niño de 6 meses, el niño de 12 meses y el niño de 18 meses. Miren todo el crecimiento de los primeros 18 meses, que es el más acelerado, cómo crecían los niños. Entonces vemos que la diferencia no era mucha. Todos crecían igual, al mismo ritmo. Entonces, se reconoce que las diferencias ambientales, más que los factores genéticos, son los principales determinantes en las disparidades del crecimiento de los niños. Los factores ambientales son los que influyen. Entonces, este nuevo patrón confirma que todos los niños del mundo, si reciben una atención adecuada desde el comienzo de sus vidas, tienen el mismo potencial de crecimiento y que las diferencias entre el crecimiento infantil hasta los 5 años dependen más que todo de la nutrición, del medio ambiente y la atención sanitaria que de factores genéticos o étnicos. Que muchos dicen, no, es que yo soy bajito porque mis papás son bajitos, pero todos los niños está demostrado que si cumple todas esas condiciones adecuadas van a crecer igual, no importa si es norteamericano o si es colombiano, van a crecer igual hasta los 2 años de edad, incluso hasta los primeros 5 años. Ya empieza después a verse las diferencias, después de los 5 años, las diferencias genéticas. Entonces allí vienen las diferencias genéticas que podemos encontrar un niño con baja talla. Entonces ya estudiarlo de manera con el especialista. Pero generalmente, o que tienen un síndrome, pero generalmente todos los niños, se comprobó allí que todos los niños, mientras que tengan todas las condiciones ideales, crecen igual. Entonces, por lo cual se adaptaron estos indicadores antropométricos como patrones de diferencia y puntos de corte para la clasificación antropométrica, porque este estudio, el que abarca la resolución 2465 del 2016, se comprobó que era a nivel internacional. Ya no eran los patrones del DISH, que eran las norteamericanas, sino que a nivel internacional ya todos teníamos un referente. Y a nivel de esto también se tomó para los menores de 18 años de edad, también se tomó, a los mayores de 18 años de edad hasta los 64 años de edad y las gestantes. O sea que ese estudio no solamente sirvió para los niños, sino que como ahí incluíamos a las madres embarazadas antes del embarazo, o sea, de 18 a 64 años, dice allí, antes del embarazo pues se veía el índice de masa corporal de la madre y después cuando estaban embarazadas cómo iba haciendo su crecimiento. Entonces ese estudio sirvió para esto. Entonces nos sirve a ustedes como médicos generales, les sirve porque van a ver toda la población, no solamente la población pediátrica. Entonces incluyó nuevos grupos. Las novedades de esta resolución con respecto a la del 2010 es que se incluyó nuevos grupos, que son la población gestante y los adultos. Además se revisó y se ajustó la denominación de los puntos de corte para sobrepeso y obesidad en los menores de 5 años. Y la clasificación nutricional se ubicó entre 1 y 2 desviaciones estándar, porque antes se hablaban de percentiles. Con esta resolución se habla de desviaciones estándar. Entonces, si el niño está, más adelante lo vamos a ver en la curva, si el niño se ubica entre 1 y 2 desviaciones estándar con respecto al peso, se habla de riesgo de sobrepeso. Y si están entre 2 y 3 desviaciones estándar, se denomina entre 1 y 2 riesgo de sobrepeso. Entre 2 y 3 se denomina sobrepeso y por encima de 3 desviaciones estándar se denomina obesidad. Que eso no estaba clasificado en la resolución que utilizamos antes del 2010. Entonces, en esta resolución se ajusta la denominación del punto de corte también para desnutrición.
en donde aparecen los apellidos de la desnutrición. Entonces sabíamos que el paciente estaba desnutrido, pero no le teníamos apellido. Entonces el paciente que tiene una desnutrición aguda, que está entre -2 y -3 desviaciones estándar, se le incluye el apellido. Entonces aquí el apellido es si tiene una desnutrición moderada o si tiene una desnutrición severa. La desnutrición moderada es cuando está entre -2 y -3. O sea, menor de -2, mayor de -3. Y severa es cuando es mayor de -3 desviaciones estándar. Se considera una desnutrición aguda severa. El paciente vamos a ver si acá. Bueno, ahorita más hablando. Entonces, ahorita vamos a ver las curvas y les voy a decir cuándo se considera normal, o adecuado, cuándo se considera en riesgo. Entonces, ya cuando el niño empieza con riesgo de desnutrición, ya sabemos que el paciente está desnutrido, pero entonces tenemos que ponerle apellido, si es desnutrición aguda moderada o si es desnutrición aguda severa. Una cosa muy importante de la resolución es que no se recomienda el indicador peso para la edad como el único indicador o el único trazador para focalizar las intervenciones nutricionales a nivel individual o poblacional. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un niño con talla baja, ya sea porque haya tenido un retardo en el crecimiento intrauterino, ya sea porque el niño tiene un problema genético o porque el niño tiene un problema metabólico, él tiene una talla baja. Entonces, el peso, cuando yo lo llevo el peso para la edad, resulta que el niño puede que no tenga el peso para la edad, pero por eso no se considera importante o definitivo este trazador. Más que todo, nosotros vamos a tener en cuenta es el peso para la talla, porque ese niño tiene una talla baja y el peso lo tiene adecuado para la talla, ese niño está bien. Así no esté con respecto a la población en peso para la edad. Supongamos, yo tengo un niño de 1 año de edad que más o menos pesa entre 10 kilos, 9 kilos y medio, 10 kilos y medio o 10 kilos. Ese sería el peso ideal para un niño de 1 año de edad. Pero ese niño debe tener una talla en promedio de 75 centímetros. Y resulta que ese niño, por X o Y motivo, de origen genético, de origen metabólico, tiene una talla de 74. Entonces, ese niño, cuando yo voy a hacer peso para la talla, ese niño me va a dar en sobrepeso. ¿Ya? Si él pesa 8 kilos y yo veo que el peso para la talla está bien, ese niño está bien. Pero si yo lo voy a corroborar con otro niño de la misma edad, de 1 año, que pesa 8 kilos, ese niño, como estoy viendo nada más la curva de peso para la edad, me va a dar riesgo de bajo peso o me puede dar desnutrición. Entonces, hoy en día lo importante de estas curvas es la clasificación individual. Entonces, en la clasificación individual de los pacientes, para hacerle su clasificación nutricional, tenemos que la curva importante es el peso para la talla, que me dice cómo está el peso con respecto a la talla, me dice el momento actual del niño. La talla para la edad, que me indica la cronicidad. Y el perímetro cefálico para la edad, que me indica si hay problemas de neurodesarrollo, porque todas las células crecen y crecen las del cerebro también. Y el mayor periodo de crecimiento en la parte cerebral del niño son los primeros 2 años de edad, ¿ya? Entonces las células que no crecieron hasta los 2 años, 18 meses, 2 años, el niño puede recuperar su peso y todo eso, pero esas neuronas que no se desarrollaron ya no se van a desarrollar. Por eso es importante que el niño tenga una nutrición adecuada desde que nace. A nivel de los niños más grandes, a nivel poblacional, tenemos, o sea, a partir de los 6 años de edad hasta los 18 años ya no tenemos en cuenta el peso para la talla, tenemos en cuenta el índice de masa corporal y tenemos la talla. Esas son las dos que vamos a tener en cuenta en el niño más grande. Ahora, a nivel poblacional, ¿qué vamos a tener en cuenta? El índice de masa corporal para la edad y el peso para la edad. Cuando hablamos de peso para la edad a nivel población, o sea, poblacional, estamos comparando una población con otra población, o sea, una ciudad con otra ciudad. Los niños de esa ciudad, los niños de 2 años de Barranquilla con los niños de 2 años de Valledupar. Entonces estamos haciendo la curva de peso para la edad y de índice de masa corporal con respecto a la edad, porque estamos haciendo un análisis poblacional. Entonces, el niño que vamos a hacer la curva del peso para la edad, esta desnutrición se llama desnutrición global, ya no se llama desnutrición
como en el peso para la talla que le poníamos de desnutrición aguda moderada o aguda severa. Aquí es desnutrición global, el peso para la edad. Entonces, ojo con esto, no hay que confundir. Cuando la curva es de peso para la edad, estamos hablando de desnutrición global. Y cuando vamos a ver la curva de peso para la talla, tenemos que colocar desnutrición aguda, es desnutrición aguda, peso para la talla es desnutrición aguda, pero esa desnutrición aguda tenemos que ponerle los apellidos, si es moderada o es severa. Ya saben que moderada es cuando la curva está entre -2 desviaciones estándar y -3 desviaciones estándar. Y severa es cuando está por debajo de -3 desviaciones estándar. La curva de talla para la edad llega hasta los -2 desviaciones estándar. No necesita llegar hasta -3. Ya un niño que tenga una talla para la edad en -2 desviaciones estándar ya me está diciendo que tiene talla baja. Y me está dando el relato o me está hablando de cronicidad. La talla de muestra es la cronicidad. Ya. En cuanto a la curva de perímetro cefálico con respecto a la edad, esta curva es diferente, porque aquí nos habla del neurodesarrollo, del desarrollo de las neuronas. Entonces, nosotros con esta curva vamos a ver el crecimiento de la masa encefálica. Entonces, en esta curva también difiere de las otras, y lo vamos a ver más adelante, porque aquí el parámetro normal está entre 2 desviaciones estándar y -2 desviaciones estándar. Lo que está por encima de 2 desviaciones estándar tiene riesgo de neurodesarrollo, y lo que está por debajo de 2 desviaciones estándar también tiene riesgo de neurodesarrollo. Entonces, hay una nueva medida que se toma, que es importante en la resolución, que es el perímetro de la circunferencia del brazo. Entonces, este perímetro debe ser de 11.5, el punto de corte. Si el niño está por debajo de 1.5, es riesgo de muerte por desnutrición. Y eso se mide el perímetro braquial, no el cefálico, perdón. El perímetro braquial se mide a partir de los 6 meses hasta los 59 meses. Y el niño que tenga un punto de corte menor de 11.5 quiere decir que ese niño tiene riesgo de muerte por desnutrición. O sea, si yo tengo un niño que tiene un problema de diarrea o un problema de tos, y ese niño, cuando yo hago las curvas de crecimiento y le mido el perímetro de la circunferencia del brazo, o sea, el perímetro braquial, y ese perímetro está por debajo de 11.5, yo tengo que correr a hospitalizar a ese niño, porque ese niño tiene riesgo de muerte por desnutrición, así simplemente tenga una gripe. Entonces, aquí en la resolución también se prohibió el uso de las curvas. Había muchos laboratorios de leche, de los que están en el comercio, de Nestlé, de Abbott, de todos estos laboratorios de leche que le regalaban a los profesionales de salud, a nosotros y a los estudiantes las curvas de crecimiento. Entonces eso está prohibido ya. Solamente debemos utilizar la resolución que dio el ministerio, que es la resolución 2465, para que todos hablemos el mismo idioma, porque a veces esas curvas diferían, muchas veces diferían, y de pronto yo le mandaba decir a un estudiante, dime cuál es la curva de peso y talla para tal niño de tanta edad, y resulta que no concordaba con el de la resolución. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos vamos a utilizar la resolución, que es obligatorio a nivel de Colombia, todos los profesionales y todos los estudiantes utilizar estas curvas. En cuanto al diseño de gráficas, tenemos que la mediana, ya les voy a explicar esto con la curva mejor. La línea verde que está aquí, le voy a aumentar de tamaño. ¿Ya vieron? Se ve mejor, ¿verdad? Sí, hola. Bueno, esta línea verde oscura más gruesita, es la línea 0, ¿ya? Entonces, todo lo que esté, y las líneas amarillas representan +1 y -1. Las líneas que están punteadas son más hacia arriba o hacia abajo, son +2 hacia arriba y hacia abajo -2. Y la línea roja, gruesa, hacia arriba es +3 y hacia abajo es -3. Entonces, ¿qué quiere decir? La media es lo ideal. Pero eso no quiere decir que hay unos canales de crecimiento. Estos espacios que hay aquí se llaman canales de crecimiento. Entonces, si yo voy a utilizar la curva con un paciente, el paciente que esté
entre +1 y -1 está en un canal adecuado de crecimiento y por lo tanto su peso o su talla o su peso para la talla está adecuado. ¿Ok? Entonces, todo lo que está entre +1 y -1 se considera adecuado. Vamos hacia abajo. El que está entre -1 y -2 se llama riesgo. Riesgo de talla bajo. Si yo estoy viendo el peso para la talla, la talla para la edad, este tiene riesgo de talla baja. Está entre -1 y -2. Pero si vamos hacia arriba, entre +1 y -2, este paciente tiene riesgo de talla alta. Ya. La línea de la curva de talla para la edad solamente llega no llega hasta 3, llega hasta -2 y hasta 2, ¿ya? El que está en -2 ya tiene talla baja, o sea, yo no necesito, cuando el paciente ya está aquí en la curva de -2, ya ese paciente está clasificado como talla baja. Y tengo que estudiar por qué es esa talla, por qué motivo. Si es nutricional, entonces la talla me indica cronicidad, me quiere decir que este paciente es un desnutrido crónico. Pero también si yo veo que este paciente se alimenta bien, que no tiene ningún problema de alimentación y todo, entonces tengo que ver si este paciente tiene una enfermedad metabólica o tiene una enfermedad genética o una enfermedad de otro tipo, por lo cual la talla la tiene baja. Y es cuando remitimos a los pacientes al endocrinólogo, ya, por otros motivos que no son la nutrición. Ahora, si el paciente tiene una talla alta, bueno, yo también tengo que estudiarlo porque esa talla alta puede ser un síndrome, ¿cierto? Entonces, este paciente, igual que este que puede ser un acondroplásico, este paciente puede ser este que tiene un Marfan, ¿ya? Entonces, yo lo tengo que estudiar siempre y cuando estoy viendo la talla para la edad. Esta tabla que dice peso para la talla es para ver precisamente, está completa y todo, porque es ver el peso con respecto a la talla en el niño. Las tablas les dije que varían, en azul en los varones y las rosadas son en las niñas. Las edades también, hay tablas para niños de 0 a 2 años y para niños de 2 a 5 años y para niños de 6 a 18 años. O sea, ustedes van a encontrar esta variedad de tablas en la resolución, ¿ok? En la resolución que la pueden bajar, de todas maneras yo se las voy a enviar la resolución. Bueno, se las voy a cargar en el archivo. Entonces vamos, y hicimos peso para la talla. Entonces el paciente que está entre -1, la línea amarilla, y -2, quiere decir que tiene riesgo de desnutrición. Para esa tabla, peso para la talla, tiene riesgo de desnutrición. Y el que está entre +1 y +2 está en riesgo de sobrepeso. El que está entre menos, vamos primero con el déficit, porque hay déficit y aquí sería exceso. Vamos con los déficits. Entonces, entre +1 y -1, todo el mundo está normal, está adecuado su crecimiento. El que está entre -1 y -2 tiene riesgo de desnutrición. El que está entre -2 y -3 ya le tenemos que poner apellido. -2 a -3, ya sea en la rayita de -2 o más abajito de -2, pero antes de llegar a -3, ese paciente tiene desnutrición aguda, ¿qué? Moderada. Moderada. Muy bien. Desnutrición aguda moderada, entre -2 y -3. Miren aquí. De acuerdo con la referencia de la OMS del estudio de 2006 a 2007, aparece representada por una línea gruesa de color verde y se identifica por el número 0. Las líneas de color amarillo situadas sobre la mediana y por debajo de la mediana son +1 y -1, desviación estándar. Las líneas punteadas de color rojo responden a +2 y -2 desviaciones estándar, y las líneas continuas también de color rojo corresponden a +3 y -3, o sea, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, el que está entre -1 y -2 es riesgo de desnutrición. El que está entre -2 y -3 es desnutrición, tengo que ponerle el apellido, desnutrición aguda moderada. Y el que está por debajo de -3 es desnutrición aguda, ¿qué? Severo. Severo. Bueno, estas son por déficit, vamos por exceso. Cuéntenme. ¿Entendieron ahí hasta lo que vamos? ¿Entendieron todos?
Sí, doctor. Bueno, vamos hacia arriba. Vamos hacia arriba. El que está localizado entre +1, ponemos el puntico, ¿verdad? Entre +1 y +2, que ahora vamos a hacer un ejercicio más adelante para que entiendan todos. Entre +1 y +2, ese sería riesgo de sobrepeso. Pero si el niño ya está en la línea de +2, más arribita de +2, pero no llega a -3, ese niño ya tiene sobrepeso. Y el que pasó la línea de +3, ese niño tiene obesidad, que también es una patología, o sea, tanto el desnutrido como el obeso están graves. ¿Ya? Bueno. Aquí es una gráfica para enseñar los equipos antropométricos adecuados para estudiar a estos niños, o sea, para clasificar a estos niños. Tenemos la cinta métrica que se utiliza para medir el perímetro cefálico. Acuérdense que esto evalúa la parte del crecimiento de la masa encefálica. Estas cintas son especiales, no son... Uno muchas veces, el estudiante lleva la cinta métrica de modistería, la que encontró en la casa. Estas cintas métricas con el tiempo se van ampliando, se van elongando, entonces ya la medición no va a ser igual, ¿ya? Entonces, estas son unas cintas métricas que son especiales para medir el perímetro cefálico. Nosotros aquí a manera arcaica pues utilizamos las cintillas métricas que a veces nos dan los laboratorios, o a veces los estudiantes llevan las cintas métricas, o en los consultorios están las cintas métricas, esas de modistería, pero no son las adecuadas. Tenemos las balanzas que deben ser electrónicas. Entonces tenemos aquí un tipo de balanza electrónica que sirve para pesar a los niños que todavía no se pueden sentar. Estas balanzas pesan a los niños hasta los 2 años. Los que no se pueden sentar, los recién nacidos, son electrónicas, son muy precisas. O los niños que ya empiezan a sentarse o que se sientan ya, también los podemos pesar hasta los 2 años de edad. Ya a partir de los 2 años lo tenemos que pensar en estas balanzas, las balanzas que ustedes han visto, que son balanzas de pie, que a veces traen el tallímetro incorporado. Esta balanza es muy importante porque esta balanza tiene doble medición, mide a la mamá y al niño. O sea, si vamos a pesar a un niño que de pronto no quiere pesarse porque ya el niño se quiere bajar de la balanza, podemos pesar aquí a la mamá y al niño. Y me da doble peso, me da el peso de la mamá y me da el peso del niño. Estas son balanzas especiales, no las vamos a conseguir en nuestras instituciones de salud. En nuestras instituciones de salud podemos encontrar la balanza esta que viene con el tallímetro incorporado, y podemos encontrar esta, que es para los niños menores de 2 meses. ¿Ya? Y a veces podemos encontrar las que nosotros utilizamos para pesarnos en la casa, pero no son las ideales. ¿Esto qué es? Esto es un infantómetro. Esto es para medir la talla. El infantómetro se utiliza con el niño acostado hasta los 2 años. El niño acostado, el niño hasta los 2 años se mide acostado. Y tiene una parte fija y una parte que rueda, o sea, móvil. Entonces, la parte fija colocamos al niño, necesitamos ayuda siempre de la mamá o de la persona acudiente para que le sujete la cabeza al niño, acá pegadito contra esta tabla, y una parte móvil que es la que colocamos en el talón de los niños para medir la talla. Este es un infantómetro. Este aparato, que puede venir solo o puede venir junto con la balanza, este es un tallímetro, o sea, ya para medir la talla de los niños más grandes a partir de los 2 años. ¿Por qué se mide a los 2 años acostado y por qué a partir de los 2 años de pie? Porque la diferencia en centímetros es considerable. Entonces, todos los niños menores de 2 años se deben medir acostados y los mayores de 2 años de pie. De todas maneras, hay pacientes que tienen parálisis cerebral que pues por su condición no se van a poder poner de pie, lo podemos medir acostado, pero de todas maneras ya sabemos que el crecimiento de esos niños está alterado debido a esa enfermedad crónica que es la parálisis cerebral. Aquí en este dibujito, la técnica para tomar el peso y la longitud o talla lo mismo. Entonces tenemos el niño menor de 2 años que se toma en esa balanza, se puede tomar acostado, y tenemos el niño más grande que se puede tomar en la balanza porque ya él se coloca de pie. En cuanto a la medición de la talla, tenemos el infantómetro, miren lo que les decía, la madre sujeta la cabeza del niño y la persona que está examinando desliza la parte esta, porque hay una parte fija y una parte deslizable. Estos tallímetros también es importante
hubo una época en que los consultorios tenían los tallímetros estos de fibra de vidrio, fibra de vidrio, ¿cómo le dice? Fibra óptica, eran de plástico. Entonces, estos tallímetros se iban como doblando, se hacían como una cuchara, entonces no servían para medir la talla. O se quebraban, entonces uno terminaba midiéndole la talla con una cinta métrica al niño, entonces no son los más adecuados. Mientras que estos tallímetros son de madera. Estos tallímetros son de madera, son de un material que no se va a deformar y tiene aquí pegada la cinta métrica. Entonces son los ideales para tomar la estatura del niño menor de 2 años. Acá tenemos lo que ustedes han visto en los consultorios, que es para medir la talla. Entonces, por ejemplo, este tallímetro es de madera, pero solamente es para medir la talla, no para pesar. Hay unos que están incorporados el peso y la talla. Es importante este dibujo, si ustedes observan, el niño debe pesarse sin zapatos, sin moños en la cabeza las niñas y ojalá con la menos ropa que puedan. Los niños son pudorosos. Los niños pequeños pues los podemos pesar hasta desnudos y no hay problema. Miren aquí, acá pesa, entonces tienen que ser completamente desnudos los menores de 2 años. Los mayores de 2 años ya tienen pudor, entonces lo podemos pesar con el pañal o con un chorcito o con la pantaleta a la niña, pero lo más ligero de ropa que se pueda. O que sea, esta niña tiene unas medias porque el piso está frío y todo, pero lo ideal es que no tuviera nada, sino que estuviera la pantaletica y ya, aunque las medias no pesan mucho. Y sí hay que tener en cuenta el moño, porque a veces le toman con el moño puesto o la vincha o la balaca, y entonces eso hace que sume unos centímetros más de estatura. Bueno, en cuanto a la toma del perímetro cefálico, la cinta que yo les decía, la ideal para tomar el perímetro cefálico, siempre se debe colocar donde usted pueda ver la medición. Porque a veces le ponen la cinta acá de frente y la medición está atrás. El niño se mueve mucho, al niño no le gusta que le toquen la cabeza. Hay que tener en cuenta cómo vamos a tomar esta medición. Se debe hacer por encima del pabellón auricular, en una línea que pasa por encima de las cejas hasta el occipucio, que es la parte más prominente de la cabeza. Allí en el occipucio y la parte que pasa por encima de la ceja es la manera correcta de tomar el perímetro cefálico. A veces cuando no estamos seguros podemos tomar la medición 2 y 3 veces y hacer un promedio del perímetro cefálico. ¿Cuándo ocurre esto? Los niños pequeños se mueven mucho, a veces es como difícil tomarle el perímetro cefálico. Entonces, cuando no estamos seguros de habérselo tomado adecuadamente, es mejor hacer 2 o 3 mediciones y tomar el promedio. Bueno, este es para la técnica de medición del perímetro braquial, que es muy importante porque el perímetro braquial dijimos que ¿cuándo era peligroso? ¿Era riesgo de muerte cuándo? Menor de 11.5. Exactamente. Entonces se toma en el brazo que no sea dominante. En los niños menores de 2 años se tomará el brazo izquierdo. En los niños mayores de 2 años que ya tienen dominancia se tomará en el brazo no dominante. El niño debe estar sin camisa. Y esta es la cintilla métrica. Miren que esta cintilla métrica es especial. Tiene un color rojo, un color amarillo y un color verde, porque nos va identificando cuando el niño está grave, cuando está ahí en el riesgo y cuando el niño está normal. Entonces miren la medición. Se toma desde el oleócrano hasta el codo, hacia el punto radial. Entonces el punto del oleócrano y el punto radial en la línea media. Usted puede marcar con un marcador la línea media entre este punto, que es el oleócrano, y aquí, que es el punto radial. Entonces usted puede tomarlo aquí, la marca con un marcador y le toma la cintilla. Esta cintilla, esta punta, se introduce en este huequito, ¿ya? Y ahí le marcado como está el niño, cintilla especial. Las promotoras de salud, las caminantes, muchas veces se llevan estas cintas porque ellas hacen su labor en varias partes, entonces no pueden estar cargando con un peso electrónico que vale plata, que se lo pueden robar, y a veces utilizan los pesos que hay en los sitios donde van a hacer esas campañas, ¿verdad? O van a vigilar esos pacientes que salieron de un sitio de desnutrición. Aquí nosotros el sitio que tenemos referente a los desnutridos de Rosur, ¿ya? Que ahí envían a todos los desnutridos de todos los hospitales que necesitan tratamiento, valga la redundancia, de hospitalización.
Entonces, estas caminantes tienen que hacer un seguimiento a estos pacientes que ya le dieron de alta. Entonces, ellas llevan siempre la cintilla esta para saber cómo está el niño, porque si ellos ven un niño que está desnutrido, pero ellos quieren saber cómo es su desnutrición, porque si es una desnutrición crónica, el niño con desnutrición crónica no tiene riesgo de morir, pero el niño con una desnutrición aguda sí tiene riesgo de morir. Y si usted le tomó el perímetro braquial y resulta que le dio por debajo de 11.5, ese niño lo refiere a lo urgente. Aquí son los puntos de corte para los indicadores antropométricos se encontraron en el estudio y que está en la resolución. Entonces, miren, tenemos aquí el peso para la talla, para los niños de 0 a 59 meses, este grupo de edad de 0 a 59 meses. Menor o igual a 1, se considera peso adecuado para la talla, porque estamos viendo el indicador peso para la talla. Si estamos viendo el indicador de talla para la edad, está mayor o igual a 1 o a menos 1, talla adecuada para la edad. Y si estamos viendo el perímetro braquial, si es menor de 11.5, es riesgo de muerte por desnutrición. Bueno, sigamos para el peso para la talla, para tenerlo bien clara la clasificación. Entonces, el que está entre mayor o igual de menos 1 a menor o igual a 1 es peso adecuado para la talla. Pero el que está en mayor o igual a menos 2 a menor de menos 1, ¿se acuerdan de la curva? ¿Cierto? Que era de menos 1 a menos 2. Entonces, ese niño está a riesgo de desnutrición, tiene riesgo de desnutrición. Y el paciente que está en menor de menos 2, mayor de menos 3, es desnutrición aguda moderada. Y el que está por debajo de menos 3 es desnutrición aguda severa. Ahora, para la parte del exceso, si el niño está menos 2, bueno, mayor de 1 y menor de 2, es riesgo mayor de 1 y menor de 2, porque vamos hacia arriba, aquí no es menos, sino mayor 1 y 2. Entonces ese niño tiene riesgo de sobrepeso. El que está mayor de 2 a menor de 3 es sobrepeso y el que está mayor de 3, obesidad. Vamos otra vez a la curvita. ¿Se acuerdan? Miren, para acá déficit y para acá aumento. De menos 1 a menos 2, sea arriba o sea abajo, es riesgo. Lo que pasa es que hacia abajo es riesgo de desnutrición y hacia arriba es riesgo de sobrepeso. El que está hacia abajo, pero de menos 2, ya estamos hablando de desnutrición aguda moderada. Y si está por debajo de menos 3, desnutrición aguda severa. El que está por encima de 2, hablamos de sobrepeso. Y el que está encima de 3 es obesidad. ¿Entendido? El que no entienda, por favor, diga. Que esto es muy importante. Ustedes siempre tienen que pesar y tallar al niño y tienen que hacerle la curva de nutrición, las medidas antropométricas las tienen que tomar y tienen que hacer la curva de nutrición para dar un diagnóstico nutricional. Y con diagnóstico nutricional se hace completo, no solamente con las curvas de peso, talla y de talla para la edad, sino que también con el perímetro cefálico. Acuérdense, peso para la talla para la edad, perímetro cefálico. Y se toma el perímetro braquial para ver si ese niño tiene riesgo de muerte por desnutrición, los que están desnutridos, los que tienen sobrepeso o los que tienen exceso de peso. Estos niños, estos niños también tienen riesgo. Entonces, este riesgo de obesidad, de sobrepeso, obesidad, también necesita su manejo. Para los niños, la medida antropométrica para los niños entre 5 y 18 años. Entonces, para el indicador es talla para la edad y el índice de masa corporal. ¿Ya? Talla para la edad solamente, índice de masa corporal. Mientras que en los niños menores de 5 años tenemos 3. Peso para la talla para la edad, perímetro cefálico. El perímetro cefálico se debe medir a todos los niños obligatoriamente hasta los 2 años de edad, porque es el periodo en que la masa encefálica, las neuronas crecen a mayor velocidad y resulta que ese es el riesgo de neurodesarrollo, los primeros 2 años. Pero a todos se les debe medir el perímetro cefálico hasta los 5 años.
se les debe medir el perímetro cefálico, pero obligatorio a todos hasta los 2 años de edad. ¿Por qué ustedes dicen que se preguntarán de 2 a 5 años? ¿Por qué? Porque si es primera vez que usted ve al paciente y usted no tiene antecedentes del niño, de su neurodesarrollo, no sabe cómo ha sido el seguimiento, porque a todos los niños hay un programa que se llama Control de Crecimiento y Desarrollo, donde precisamente a los niños se citan mensualmente en el primer año y después del primer año se citan cada 3 tanto de crecimiento y ver cómo es su desarrollo en todos los niveles, lingüístico, cognitivo, motricidad, todo esto. Entonces, estos niños, usted se puede dar cuenta, si usted le dice a la madre, muéstreme el carnet de crecimiento y desarrollo, usted va viendo cómo va ese niño evolucionando. Pero si usted, la madre no trajo el carnet o la madre no sabe, usted tiene que hacer todas las medidas. Tiene una medida actual, no la puede comparar y eso es importante porque ese carnet, le digo por qué. Bueno, entre los 5 y 18 años vamos a ver solamente talla para la edad y el índice de masa corporal. Entonces, talla para la edad, tenemos la talla adecuada para la edad, que habíamos dicho que era entre 1 y más 1. O sea, entre menos 1 y más 1 era talla adecuada. Perdonen aquí el horror de ortografía, en esta que es retraso con S. El niño que está en riesgo de talla baja es el que está mayor de menos 2, menor de menos 1. Y el niño que tiene talla baja o retraso en la talla es el que está por debajo de menos 2. Hasta allí llega el de la talla. Aquí tenemos el índice de masa corporal. Entonces, en el índice de masa corporal que se toma de la relación que hacemos entre peso sobre talla al cuadrado. Entonces, relacionamos el peso sobre talla al cuadrado. Entonces, tenemos este paciente que está entre más 1 o igual a menos 1 y menor o igual a 1. Tiene un índice de masa corporal adecuado para la edad. Hacia arriba, si es más de 1, menor de más 2, es sobrepeso. Y el que tiene mayor de 3 es obesidad. Hacia abajo, ya no hablamos de desnutrición, sino de delgadez. O sea que a partir de los 5 años, niños mayores de 5 años, ya no vamos a decir que está desnutrido, sino que está delgado. Entonces el niño que tiene entre menos 1 y más 2, menos 1 y mayor de menos 2 es riesgo de delgadez. Y el que está menor de menos 2, pero mayor o igual a menos 3 o menor de menos 3 está delgado. ¿Ok? Entonces esos son los indicativos y lo de antropométrico y cómo se hace. Esto es a nivel individual y poblacional. O sea que es diferente a lo que teníamos con la resolución anterior. Esta es mucho más específica y se mide en desviaciones estándar. Una cosita que tienen que tener en cuenta con pediatría, que ya les había dicho en AYEPI, es fecha de nacimiento, porque ustedes van a llevarlo a unas curvas. Supongamos que alguno está haciendo una historia clínica y la mamá usted le pregunta, ¿cuántos meses tiene el niño? Y la mamá le dijo 5 meses. Pero porque ya 5 meses, pero no le ha dicho si el niño tiene 5 meses 8 días, 5 meses 10 días, 5 meses 15 días, 5 meses 20 días. Y como les dije, en pediatría los meses y los días son muy importantes. Ya. Entonces, si ese paciente que la madre fecha de nacimiento ya de por ahí empezó mal. Entonces, ¿por qué? Porque si yo tengo un niño que tiene 5 meses y 4 días, 5 meses y 5 días, 5 meses, 6 días, 5 meses y 9 días, 5 meses y 10 días, usted lo busca en la curva con la edad de 5 meses. Pero si el niño tiene 5 meses, 11 días, 5 meses, 12 días, 5 meses, 13 días, ese niño tiene 5 meses y medio. Hasta los 20 días, 11 días hasta los 20 días, ese niño tiene 5 meses y medio. Entonces tiene que buscarlo en la curva entre 5 y 6 meses. Pero si el niño, por la fecha de nacimiento, le da 5 meses y 21 días, 5 meses y 22 días, 5 meses y 23 días, 5 meses y 24 días, 5 meses y 29 días, ese niño ya no lo tiene que poner en la curva de 5 meses, sino que sube a la curva de 6 meses. Entonces, esto es importante, saber muy bien la fecha de nacimiento del niño para poder ubicarlo en la curva de crecimiento, en la curva de estas curvas que tenemos que tener en cuenta para ver el crecimiento del niño. También es importante
A ver, se me fue la paloma. Ay, no me acuerdo. Otra cosa que les iba a decir, además de la edad, bueno, en las curvas hay que tener en cuenta si es un niño o es una niña, ¿ya? Cuando van a hacer la curva. Si es un niño, azules, si es una niña, rosado. Hay que tener en cuenta también el rango de edad. Hay curvas de 0 a 2 años y hay curvas de 2 años a 5 años. Entonces hay que tener en cuenta esto. Vamos a un caso clínico. Tenemos el caso de María Ángel. María Ángel es una lactante de 17 meses y 15 días. O sea, ¿qué edad tiene la niña exactamente? Tiene 1 año, 5 meses y 15 días. Es de sexo femenino. Es remitida por bajo peso, por inapetencia de más o menos 3 meses de evolución más decaimiento. Entre los antecedentes neonatales, tiene un nacimiento a las 36 semanas de edad gestacional. Busquen un papel y un lápiz ahí a la mano para que vayan colocando los datos. Entonces tiene 17 meses y 15 días, ya dijimos que tiene 1 año, 5 meses y 15 días. Nació a las 36 semanas de edad gestacional, o sea que la niña fue pretérmino, porque un niño a término es de más de 37 semanas hasta 40 semanas. O sea, un niño normal de embarazo son 40 semanas. Ella nació prematura o pretérmino. Ahora más adelante, cuando estemos en AYEPI, cuando ustedes estén en la rotación de recién nacidos, se van a dar cuenta que los prematuros o los pretérminos se tienen unas divisiones, ¿cierto? Entonces, hasta los 37 semanas, ese niño puede ser pretérmino bajo, pretérmino medio, pretérmino en el rango, como es 37, ahí está en el rango mayor. Bueno, entonces la niña nació a los 36 semanas de edad gestacional, es prematura, pesó al nacer 2.200 gramos, una talla de 42 centímetros, el nacimiento fue cesárea por preeclampsia materna, siempre hay que escribir el motivo de la cesárea. Requirió UCI por 15 días, no asiste al control de crecimiento y desarrollo, o sea que no tenemos crecimiento de la niña desde que nació, desde que salió de la UCI hasta ahora, porque ella no asiste a crecimiento y desarrollo. El esquema de vacunación sí lo tiene completo para su edad. Bueno, al examen físico, hoy que viene a nuestra consulta, la niña pesa 7.5 kilos. Anoten, 7.5 kilos. Tiene una talla de 76 centímetros, tiene un perímetro cefálico de 43.5 centímetros, tiene un perímetro braquial de 12 centímetros. ¿Está bien? ¿Cierto? Tiene el cabello fino, ralo, escaso, panículo adiposo, piel y mucosas pálidas, llanto fácil y paciente apático. Bueno, por el perímetro braquial, aunque tiene características físicas de desnutrición, esta paciente tiene un perímetro braquial bien, o sea que no tiene riesgo de muerte. Vamos para la curva. Entonces la curva es rosada. ¿Por qué? Porque es niña. ¿Y cuál vamos a escoger? 0 a 2 años. ¿Por qué? Porque María Ángel tiene 17 meses, 1 año, 5 meses. Corresponde la curva de 0 a 2 años. Entonces, aquí es como un plano cartesiano donde tenemos ordenadas, ¿verdad? Entonces, la de abajo es la que me va a decir la talla y la vertical me va a decir el peso, porque esta curva es de peso para la talla. Entonces, la vertical me dice el peso y la horizontal me dice la talla. A ver, María Ángel llegó ahora, ¿y cuánto pesa? Pesa 7.5, ¿cierto? Entonces, yo con un lapicero, mejor un lápiz, voy a la tabla y voy siguiendo el puntico acá, ¿cierto? Y lo pongo acá, el puntico. O puedo seguir, pero entonces yo hasta aquí llego porque voy a ver cuál es la talla para hacer el corte. Entonces la talla fue de 76 centímetros. Miren que aquí va 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 y aquí 70. Y pongo el otro puntico. Entonces aquí me hizo el corte. Entonces ya yo tengo la gráfica del peso para la talla.
El puntico está ubicado entre -2 y -3 desviaciones estándar. Entonces, ¿yo qué tengo que tener en cuenta primero para esta niña? Tengo que tener en cuenta que ella fue prematura. Si yo la voy a llevar a una tabla normal, ¿qué me está diciendo allí esa niña? ¿Cómo la podría yo interpretar esa tabla? Así, en una tabla normal. Que está entre -2 y -3. O sea, ¿cuál sería la clasificación? A ver, ¿quién me dice? Una desnutrición aguda. Desnutrición. ¿Aguda qué? Moderada. Moderada, porque es una tabla normal. Pero hay que tener en cuenta que María Ángel fue prematura. Ella nació a las 36 semanas, ¿cierto? O sea, espere un momentico. ¿Cuántas semanas le faltaron a María Ángel para nacer normal? Normal le dije, ¿hasta cuántas semanas? 37. 40 semanas, que el límite de los prematuros es hasta 37. Entonces a ella le faltaron 4 semanas, porque lo normal es que el niño nazca a las 40 semanas. Entonces le faltaron 4 semanas. Yo tengo que hacer una edad corregida. Entonces esta paciente, ¿dónde la voy a ver? Los pacientes prematuros hasta los 2 años de edad, yo los voy a ver en una tabla de prematuros, que hay una tabla especial para los prematuros. No la puedo llevar normal porque me va a dar desnutrición. Entonces esta María Ángel yo la tendría que llevar a una tabla especial para prematuros. A ella le faltan 4 semanas. Pero si yo la voy a llevar a una tabla normal porque no tengo prematuros, tengo que restarle lo que le faltó. A ella le faltaron 4 semanas, o sea que ella, ¿qué edad tiene ahora? Si le faltaron 4 semanas, 4 es una 4 semanas, un mes, ¿cierto? Un mes, tendría 10 O sea que esta peladita tiene 16 meses, no 17 meses. ¿Me entendieron? Porque es importante saber si es prematura o no es prematura, cuántas semanas de gestación tuvo la niña, cuál es la fecha de nacimiento. ¿Se dieron cuenta de la diferencia? Entonces, yo voy para la curva. Entonces, si esa niña, vamos a aumentarla. Ay, perdón. Si esa niña tiene 16 semanas, aquí no puedo hacer nada del peso para la talla porque aquí estoy viendo peso para la talla. Pero si yo voy a hacer peso para la edad, ya yo sí puedo hacer el peso para la edad de esta niña. ¿Ok? Porque ahí me está diciendo la edad. Entonces le pondría los 16 meses y vería el peso. Pero este peso para la talla, si yo la voy a hacer aquí en esta tabla, me da esto. Entonces yo tengo que tener en cuenta si es prematura o no es prematura para utilizar la tabla adecuada. Bueno, entonces aquí talla para la edad. Entonces los prematuros alcanzan el peso de un niño normal o se emparejan, mejor dicho, con los niños normales hasta los 2 años de edad. Entonces antes de los 2 años de edad hay que verlo en los seguimientos que uno le sigue a los prematuros, que es un programa que se llama programa de canguro, de madre canguro, donde están las tablitas de los prematuros. Y cuando ustedes vayan a ver ahora recién nacido con la doctora Carmen Redondo, cuando vayan a ver a Yepi con la doctora Elenita, ella le va a hablar de la tabla de los prematuros para ver cómo están. Entonces vamos a ver aquí talla para la edad. Entonces María Ángel dijimos que tenía 16 meses, ¿verdad? Entonces tiene 1 año, ya no era 1 año 5 meses, tenía tenía 17 meses, ¿verdad? Que era 1 año 5 meses. Sigamos aquí, 1 año 5 meses, que nos daría más bien 1 año 4 meses. ¿Es así o me corrigen? Sí, doctor. ¿Cierto? Es así, Porque doctor. tiene 16 meses, 1 año 4 meses. Bueno, entonces aquí la medimos fue para 1 año 5 meses, porque no le hicimos la corrección. Entonces, para 1 año 5 meses, entonces ponemos aquí la edad, porque esta tabla es talla para la edad. Entonces, en la vertical está la talla o longitud y en la horizontal está la edad. Entonces, vamos a ver la vertical, mide 76. Entonces, yo vengo y marco aquí con el lápiz. Me voy, pongo un puntico, que puede ser aquí, allá. Este punto lo puedo poner donde sea, mientras que yo abajo no me esté dando cuenta cómo es. Entonces pongo el puntico, sí, siguiendo la línea de los 76 centímetros, que puedo coger una regla y ponerla ahí. Entonces abajo me voy a la edad 1 año 5 meses y subo hasta que cruce.
Ya, aquí cruzo la información. Este es el puntico que tiene la niña. La niña está en -1 desviación estándar. ¿Cómo está la niña con respecto a la talla? A ver, ¿quién me dice? Sin miedo, estamos aprendiendo. ¿Cómo es la interpretación de talla para la edad? ¿Cómo está la niña? ¿Tiene una talla qué? Adecuada para la edad. Está en Muy -1. bien, una talla adecuada para la edad, porque dijimos que si el paciente estaba entre +1 y -1, él estaba en el canal de adecuado crecimiento, está adecuada para la edad. ¿Ya? Si nosotros lo hubiéramos hecho con la edad corregida, que era 1 año 4 meses, miren dónde da, por encimita, o sea que está adecuada para la edad. ¿Ya? Pero si el puntico me hubiera dado aquí abajo, entre -1 y -2, ¿cómo lo hubiéramos clasificado? En riesgo. En riesgo, muy bien. Riesgo de talla baja para la edad, ¿ok? O retraso en la talla. ¿Se acuerdan? Riesgo de talla baja o retraso en la talla. Bueno, vamos. Perímetro cefálico. ¿Qué perímetro cefálico tenía la niña? A ver lo que apuntaron. No me digan que ninguno apuntó. Tenía 43.5. ¿Cuántos centímetros? 43.5. 43.5. Entonces, miren, el perímetro cefálico está en la vertical y el horizontal está en las edades. Mire, esta tabla ya varía, ya no es de 0 a 2 años. Esta tabla da de 0 a 5 años, porque ¿qué les dije yo? Que se medía hasta los 5 años el perímetro cefálico, ¿cierto? Entonces, esta tabla es una sola, de 0 a 5 años. Entonces, cogemos la edad de la niña, que es 1 año, 5 meses, chum, subimos y vemos el perímetro cefálico que me dio 43 punto ¿qué? 5. Cogemos la vertical, 43.5. Aquí está, porque aquí sería la linecita del 43, 44. Entonces, entre 43 y 44, 43.5. Rayamos. Acá ponemos el puntico y cruzamos con la edad. Entonces, me da entre +1 y +2. O sea, es mayor de -1, porque con respecto al 0 es mayor de -1, pero menor de -2. ¿Cómo está esa niña tiene problemas de neurodesarrollo? ¿O cómo está la niña? ¿Cómo la clasifico? A ver, ¿quién me dice? Doctora, ¿no tendría riesgo? Sí, exactamente, tiene riesgo de neurodesarrollo. No, señorita, no tiene riesgo. ¿Qué dije yo? Ese según las otras tablas serían riesgo, pero yo qué dije con respecto al neurodesarrollo, que el niño tenía problemas de neurodesarrollo cuando estaba en +2 o en -2. Mientras tanto, todo esto que está aquí es normal. ¿Ok? Todo esto es normal. Ahora, si usted tiene un seguimiento de una paciente que tiene el perímetro cefálico bien, aquí, pero de pronto usted ve que, pum, de un mes al otro mes cayó aquí, ¿ya? Entonces usted dice, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué esta niña tuvo este problema? ¿Que se atrasó? ¿O qué pasó? ¿Creció la cabeza? Porque es que el +2 dice riesgo de neurodesarrollo, lo mismo que el -2 riesgo de neurodesarrollo. Entonces el +2 me está hablando de macrocefalia y el -2 me está hablando de microcefalia, ¿ya? Entonces, ¿qué está pasando? Pero si yo tenía la niña que iba en una curva, ya sea en la verde o en la amarilla normal, y de pronto cayó, ¿qué pasó? O subió, ¿qué pasó? Ya. Entonces aquí no hablamos de riesgo, sino que aquí hablamos entre +2 y -2, que la niña está con un adecuado neurodesarrollo. Pero si cae por debajo de -2 o si está por encima de +2, sí ya la niña tiene problemas de neurodesarrollo. ¿Ok? Entonces, esta curva del perímetro cefálico es diferente a las otras curvas. ¿Entendieron?
Sí, doctora. Sí, señora. Veamos para acá. Pero eso es muy bueno que haya aclarado, que haya dicho la compañera, porque entonces después vienen con el problema de que no se dan cuenta qué es lo que pasa. Mire, este es para peso, talla, edad y perímetro braquial. Vamos a ver dónde tenía yo la del perímetro cefálico. No sé dónde. No tengo la del perímetro cefálico aquí. La explicación. Yo se las dije, pero no tengo la tabla donde está la explicación. Pero entonces, ya saben. Este, por ejemplo, es de la masa corporal. Ya saben que por encima de 2 o por debajo de menos 2 en la tabla de perímetro cefálico ya quiere decir riesgo de problemas de neurodesarrollo. No riesgo, sino problemas de neurodesarrollo. Bueno, este es para los niños más grandes de 5 a 18 años, que habíamos dicho que solamente veíamos la talla para la edad y el índice de masa corporal, y que hablábamos de delgadez, a qué era adecuado para la edad, y si era por debajo de -1, o sea, menor de -1, mayor de -2, era riesgo de delgadez. Y si era menor de -2, era delgadez. Y si hacia arriba, miren, por encima de 1, ya hablábamos de sobrepeso. Por encima de 2, perdón, esta está atrasada, esta está mal. Mire, esta discúlpeme que la puse mal, porque esta ya era lo que existió antes. Ahora no. Ahora, el más 1 a 2 es riesgo de sobrepeso, el más 2 es sobrepeso y el mayor de 3 es obesidad. ¿Ok? Esta está equivocada. Bueno, listo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Cuéntenme. ¿Alguna pregunta, alguna duda antes de ponerle un video? Chicos, los escucho. Claro. Todo claro. Bueno, saben que tienen que Señora. leer para interpretar bien las cosas. Voy a ponerle un video sobre cómo se toman las medidas antropométricas. Espérense un momentico. Técnicas, toma de medidas antropométricas. Ya saben, los audífonos por el chat. Listo, chicos. Pueden empezar a escuchar el video.